Bienvenidas y bienvenidos a este octavo encuentro del proyecto Over the Atlantic, European Union and Latin American Relations Between Diplomacy and Paradiplomacy, que comúnmente denominamos el proyecto OTA, que dirige la profesora Juliana Lasky de la Universidad de Bolonia y que organizamos cada jueves. Este es nuestro octavo encuentro, como les decía, conjuntamente con mi colega y amiga Paulina Stroza. En esta oportunidad hemos convocado a un panel de expertos, expertas, para conversar sobre el papel de la paradiplomacia en la recuperación económica urbana post-COVID. Las Naciones Unidas promueven el principio de recuperarse mejor al incluir medidas para planificar y construir ciudades resilientes, abogando por un enfoque que sea multirriesgo, multisectorial y multiactor, que apoye la descarbonización y la circularidad de la economía y se centre en superar las desigualdades para ayudar a los grupos más vulnerables. ¿Cuáles son los factores clave de la resiliencia urbana, así como las soluciones más oportunas para crear ciudades y gobiernos locales más resilientes, capaces de resistir choques como COVID-19 y otras crisis que pueden afectar en el futuro al mundo urbano? Nos acompaña el día de hoy Elkin Velázquez. Elkin Velázquez es el director regional para América Latina y el Caribe de ONU y Habitat. Buen día, Elkin, es un gusto que nos acompañes. Permíteme presentarte antes de darte la palabra. Muchas gracias, Nahuel. Velázquez es de nacionalidad colombiana, se graduó en Ingeniería en la Escuela de Minas de la Universidad Nacional de Colombia en Medellín y estudió Administración Pública en la Escuela Nacional de Administración Pública de Francia, y también obtuvo su doctorado en Geografía con especialidad en Planificación y Política Territorial en la Universidad de Grenoble, Francia. Desde 2009 ha dirigido diferentes programas dentro de ONU Habitat. Entre 2012 y 2013 creó y dirigió la Unidad de Planificación Regional y Metropolitana. De 2010 a 2011 fue jefe de la sección de Gobernanza Urbana y de 2009 a 2011 fue coordinador del programa Ciudades Más Seguras. También actuó como responsable de la unidad de género. Elkin Velázquez ha asesorado a distintos gobiernos nacionales y locales en áreas como la gestión urbana, la planificación territorial, la seguridad urbana y las políticas públicas territoriales. Elkin, nuevamente es un gusto que nos acompañes en este octavo encuentro que desarrollamos junto a Paulina Stroza y que nos introduzcas algunas variables para responder esta pregunta que nos hacíamos. ¿Cuáles son los factores clave de la resiliencia urbana, así como las soluciones más oportunas para crear ciudades y gobiernos locales que sean más resilientes y capaces de resistir a choques como los de COVID-19 u otras crisis que puedan afectar entonces al mundo urbano en el futuro? Adelante, por favor, tienes la palabra. Nahuel, muchas gracias por la amable invitación. Me complace mucho compartir esta importante conversación con ustedes, con este panel fantástico y por supuesto con América Latina y el Caribe. Y me complace porque no solamente va a ser muy rico en intercambio de mensajes, de ideas, de propuestas, pero sobre todo va a ser útil. Y a mí me parece que es muy importante iniciar por ahí la respuesta a la pregunta que tú estás haciendo, y es, ¿cuál es la utilidad de la paradiplomacia para construir esa resiliencia, para avanzar en la recuperación socioeconómica? Entonces, yo lo que quiero es dejar sobre la mesa, a modo de introducción, tres pequeñas reflexiones que tal vez puedan ser retomadas más adelante. La primera reflexión parece obvia, por supuesto, por el tema que estamos discutiendo, por la perspectiva de paradiplomacia, de lo local, de las ciudades, pero no sobra repetirlo y reiterarlo y subrayarlo: el papel central de los gobiernos locales en este proceso. Por mi experiencia en ONU, pero también antes de ONU, estando, digámoslo así, del otro lado de este proceso, es decir, en un gobierno local, uno de los temas que uno más requiere cuando está en un gobierno local enfrentando una situación como estas es orientación, ejemplos, tener con quién conversar. Uno tiene un equipo de trabajo que está concibiendo una solución para construir la resiliencia, la recuperación, pero viene muy bien tener con quién consultar, comparar, tener, déjenme decirlo así, sparrings. Y la paradiplomacia ha permitido
de una manera, creo yo, muy contundente, de alguna manera extender esa perspectiva de la importancia de conversar, intercambiar con los pares, que las ciudades conversen con sus pares. Pero después de ese primer reflejo, empiezan a aparecer, por supuesto, una serie de elementos clave a tener en cuenta. Y esto va a ser fundamental para la resiliencia en la práctica y para la recuperación en la práctica. Y es que las ciudades son distintas, son diferentes. Y es que las formas de abordar los problemas responden a los mismos principios. Entonces, los principios generales de la resiliencia están, los principios generales de la recuperación socioeconómica están, la ONU los ha promovido, los Estados miembros de la ONU los han promovido, las asociaciones de municipios los han promovido, pero en la práctica se requiere adaptación y contextualización. Y entonces yo creo que esa dialéctica permanente entre los principios generales que construimos desde este tipo de organismos o desde la perspectiva, digámoslo así, de la paradiplomacia, tienen que también conversar con la especificidad de los territorios. Y entonces esto lo que nos dice desde la práctica es que va a ser muy importante encontrar segmentos, grupos específicos que tienen problemas que se parecen. Hay entidades y redes que están ayudando a hacer eso, como por ejemplo Metrópolis. Aquí vamos a escuchar a Octavi de la Varga más adelante, pero ese es un tema absolutamente importante y central que sale de la práctica. Lo resumiría en lo siguiente: tratar distinto lo que es diferente sobre la base, por supuesto, de unos principios específicos. Segundo grupo de mensajes más específicos. ¿En qué podemos ayudar desde la paradiplomacia al proceso de recuperación? Uno en concreto, en tener más soluciones. Mientras más densa sea la conversación entre ciudades, el intercambio, la construcción de plataformas de diálogo, vamos a tener acceso a más soluciones. Es decir, vamos a poder en la práctica tener la posibilidad de tratar distinto lo que es diferente. Eso es muy importante. Adicionalmente, nos va a permitir algo que en América Latina y el Caribe es central: tener más bienes públicos regionales. Esto es contar con más posibilidades de atender a todos los municipios, todas las autoridades locales, de acompañarlas. En América Latina tenemos del orden de 16.500 autoridades locales. Y casi siempre que estamos en estas conversaciones nos referimos a los the usual suspects, las ciudades, digamos, faro en la región, que son un grupo, digamos, privilegiado y específico, pero yo creo que tenemos la obligación de pensar qué hacer y cómo acompañar a el gran número de entidades territoriales locales que hay en la región, y la paradiplomacia, de nuevo digo, nos ayuda en ese sentido, con las experiencias, con método, y poner, digamos, sobre la mesa una especie de vademecum de métodos, con la posibilidad de datos y construir bienes públicos para que generen regionales, para que generen más datos, para acompañar a las ciudades y los municipios. Eso nos parece muy importante. Pero tal vez, el elemento que yo creo crítico es en cómo la paradiplomacia contribuye en la práctica a avanzar en este sentido, es definitivamente en cómo ir a escala. Y ahí ayudan los imaginarios, las narrativas, las representaciones sociales, institucionales, de eso que es la recuperación, y adicionalmente de responder a la pregunta, la recuperación, ¿para qué? Y entonces contamos con algo que es muy importante en este momento, que yo me atrevería a calificar de una nueva épica del desarrollo, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y la paradiplomacia y los actores de la paradiplomacia lo que están haciendo es ayudándonos a el esparcimiento de esa épica del desarrollo sostenible, de los ODS, que tiene además la ventaja de que está un poco más allá de la polarización política que nos afecta tanto en América Latina y el Caribe. Tiene la ventaja de que permite conectar diferentes aspectos del ciclo de todo proyecto de recuperación y de resiliencia, desde los datos, la planeación, la identificación de operaciones territoriales integrales que ayuden a construir o a traducir las buenas ideas y la buena planeación en proyectos concretos, hasta la financiación.
Y eso es muy poderoso, esa épica, y la paradiplomacia nos está ayudando en ese sentido. Digo poderoso, digo, ahí hay un poder muy importante y poder de movilización, y yo creo que vale la pena revisitarlo, revisarlo y mirar cómo lo podemos todavía no solamente reconocer, sino potenciar. Mi último set de comentarios. América Latina está pasando, y estoy en el foro de las expertas, los expertos en este tema, por una crisis múltiple. Uno de los elementos de la crisis es por el de la integración regional. Y esto va de la mano con también el proceso de recuperación. Es deseable que podamos avanzar en la recuperación socioeconómica de América Latina par y paso con una consolidación de los sistemas de integración regional. Y ahí la paradiplomacia nos ayuda a decir, pero no puede ser y no lo va a ser, una integración regional como la que soñábamos antes, de Estados miembros, multilateral, vertical. Yo creo que lo que estamos viendo es la necesidad y también la oportunidad para que haya o se dé una integración regional sustentada en una multiplicidad de redes de trabajo, de redes de paradiplomacia. A mí me gusta mucho el término de polilateralismo, donde está, por supuesto, la paradiplomacia, pero están también otras formas de cooperación entre diversidad de actores, incluso asimétricos o diferentes, en torno a una temática, en torno a un aspecto específico. Entonces tenemos un proceso de recuperación socioeconómica en la región para reconstruir la resiliencia, para salir de esta situación en la que nos encontramos. Tenemos la posibilidad de contar con multiplicidad de métodos, como si fuera un vademecum. Tenemos la posibilidad de contar con una épica, una visión, un horizonte, pero adicionalmente tenemos la posibilidad, y la paradiplomacia contribuye mucho en ello, la posibilidad de pasar de un esquema tradicional vertical de integración a uno más horizontal con multiplicidad de redes, muchas de ellas incluso dialécticas, pero que en esa dialéctica ayudan también a la co-creación y la construcción de nuevas soluciones. Nosotros desde ONU Habitat identificamos en este nuevo proceso y movimiento un poder muy importante. Y de nuevo, yo saludo mucho y con muchísimo entusiasmo, lo tengo que decir de verdad, este proceso que ustedes están llevando a cabo, y de nuevo, más allá de la posibilidad de encontrar amigos, amigas, nuevas ideas, es sobre todo por el efecto práctico y útil que puede tener en la medida en que podamos integrarlo, digámoslo así, en toda esta cadena de valor de la recuperación socioeconómica sostenible, en el cual, o en cuya cadena hay, o en cuyos eslabones hay un sitial y una contribución muy importante desde la paradiplomacia. Nahuel, quería compartir esos pensamientos surgidos desde la conversación permanente con una gran cantidad de actores institucionales en la región, en particular con los actores locales, con alcaldesas y con alcaldes que termino aquí reconociendo la tarea que están cumpliendo en sus respectivos territorios. Nahuel, de nuevo, muchas gracias por la amable invitación. Muchísimas gracias, Elkin, por esta primera intervención, por haber introducido este tema que nos resulta tan importante en este encuentro y en estos intercambios que estamos generando. Y bueno, y a continuación entonces le paso la palabra a mi colega, coequiper en estos webinarios, Paulina Stroza. ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes para algunos de nuestros panelistas. Les doy también la más cordial bienvenida a este nuevo seminario, ya es el 8º que estamos organizando con Nahuel Odone dentro del proyecto Jean Monnet, que dirige la doctora Juliana Lasky de la Universidad de Bolonia, y por supuesto con el apoyo de la Unión Europea, la Comisión Europea, a través del programa Erasmus+. Para nosotros es un placer siempre encontrarnos cada jueves
en estas conversaciones, en estos temas que hemos llevado adelante con Nahuel, organizando justamente lo que son diferentes temáticas vinculadas al trabajo que hemos llamado de la paradiplomacia. Agradezco también las palabras de Elkin Velázquez, esta gran introducción con grandes retos, con grandes desafíos y con grandes verdades que nos ha dejado en esta introducción, pensando un poco, y esto lo tomo como en el momento en que pensé en mi tesis de doctorado en algún momento, y mi tema era pensar la integración regional, la integración latinoamericana, más como bottom-up que top-down, y compararlo un poco con lo que había sido la integración europea. Y en aquel momento, me acuerdo que mis profesores me dijeron, no, por ahí no va la cosa, dedícate a estudiar paradiplomacia en Chile, que es un caso, y al final reduje toda esta intención que tenía en su momento y aterrizarlo, lo que era el estudio, finalmente la paradiplomacia en Chile. Pero creo que cada vez más se está pensando un poco en eso, en las redes que están bajo los estados, que van tejiendo justamente estos vínculos y que tal vez en algún momento llegue a ser esto de un proceso que nazca desde abajo hacia arriba y no de los estados hacia abajo, que ya sabemos que tan mal está hoy día la integración latinoamericana y estos vínculos entre estados, lamentablemente, afrontando estos desafíos que son finalmente comunes. Bueno, hoy día, aparte de saludarlos y de comenzar ya el debate, como siempre, recordar que pueden hacer sus preguntas, sus consultas, enviar sus saludos, sus mensajes a través de todas las redes sociales a través de las cuales nosotros estamos transmitiendo este seminario. Ya hemos recibido aquí saludos desde Santa María de Brasil, desde Ñuble en Chile, desde Santiago también aquí en Chile, nos saludan desde Mar del Plata en Argentina. Como ven ustedes, siempre estamos teniendo gente que nos escucha de distintas partes de América Latina. Así que mándenos un mensaje, sus preguntas, sus consultas, ojalá dirigida a alguno de nuestros panelistas, a los cuales voy a pasar a presentar ahora. La pregunta que vamos a hacerle primero, ya la voy a plantear, pero voy a presentar a quienes van a estar hoy día junto a nosotros en este panel. En primer lugar, quiero saludar quien nos acompaña desde Barcelona, en España, a Octavi de la Varga, quien es secretario ejecutivo de Metrópolis. ¿Cómo estás, Octavi? Buenas tardes allá, buenos días todavía por este hemisferio. Buenas tardes desde Barcelona. Aquí justo además acabamos de empezar el verano y estamos ya con muchísima calor. Pero bien, un gusto estar con vosotros y participar de este debate. Gracias, Octavi. También nos acompaña desde la Ciudad de México Simón Lucatello, quien es profesor del Instituto Mora en México. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchos saludos desde la Ciudad de México. Nosotros estamos empezando con la temporada de lluvia ciclónica, que también es un reto enorme para muchas cosas. Entonces, mucha lluvia, un poco sol hoy, pero ahí vamos. Gracias, Simón. Por acá, por el fin del continente, estamos partiendo con el invierno. Así que aquí el frío, lluvia y temporal acá afuera se siente bastante fuerte. Desde la ciudad de Rosario, María del Huerto Romero, profesora de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Muy bienvenida también, María, a esta conversación y un placer tenerte también en este panel. Bueno, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Y finalmente quiero saludar, porque nos acompañará en esta discusión, desde la ciudad de Córdoba, a Federico Trebuch, quien es profesor de la Universidad Siglo XXI y además es miembro del comité ejecutivo de REPIT en Argentina. REPIT, un gran socio y gran colaborador siempre con nuestras actividades de estos seminarios. Federico. Bueno, buen día, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y será un gusto poder compartir algunos pensamientos, ¿no? y debatir respecto a estas cuestiones tan importantes y relevantes. Bueno, comenzaremos por lo tanto en esta primera ronda de intervenciones por parte de ustedes y también
pueden hacer, obviamente, referencia a lo que ya quien nos ha introducido en el tema. Y les vamos a hacer la misma pregunta a los 4. Van a tener unos 5 minutos cada uno para contestar, para sus primeras ideas en esta primera ronda. Y la pregunta es la misma: ¿cuáles son los factores claves de la resiliencia urbana, así como las soluciones más oportunas para crear ciudades y gobiernos locales más resilientes, capaces de resistir choques como la COVID-19 y otras crisis que pueden afectar en el futuro al mundo urbano? Y las intervenciones van a ser en el orden con el cual los presenté, así es que dejo la palabra para su primera intervención a Octavi de la Varga. Muchas gracias, Paulina. Yo creo, me gustaría destacar algunos de elementos que posiblemente no van vinculados a la resiliencia directamente, pero que nos ha puesto en evidencia la pandemia, ¿no? La pandemia que todavía estamos sufriendo y que indirectamente sí que van relacionados con la resiliencia, ¿no? Yo creo uno es el elemento que se ha puesto claramente sobre la mesa, cómo hemos diseñado nuestras ciudades, ¿no? El cuestionamiento del modelo urbano que se ha generado en los últimos 20 años y especialmente, y ya en todas las regiones del mundo, ya no solamente es una perspectiva del norte global o sur global, sino ese modelo urbano y metropolitano, ¿no? De crecimiento que parece que era de crecimiento imparable. Ha puesto también todo el modelo de procesos de descentralización y todo el debate que llevamos ya hace tiempo planteando de gobernanza multinivel. Creo que indirectamente Elkin también en su presentación hablaba, ¿no? Del relacionamiento entre los diversos niveles de gobierno, y ahí donde hemos visto donde había un buen relacionamiento y estructuras de multinivel de gobernanza, de decisión y de participación, las respuestas han sido mucho más efectivas y más rápidas y con mayor impacto. El tema de las agendas, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades en las agendas? Y para mí uno de los elementos más importantes, ¿no? Que hemos redescubierto la importancia de lo local. Pues es verdad que los que estamos acá, muchos, bueno, pues somos muy militantes de lo local, de lo municipal, y nos parece como algo normal, ¿no? Pero yo creo que se había perdido en los últimos años reclamar la importancia de lo local, ¿no? Y los debates que se han visto en muchos países, ¿no? De incluso enfrentamientos, ¿no? Entre los gobiernos nacionales, los gobiernos locales, qué tipo de medidas, pero la ciudadanía, al final, a quien se dirigía era al intendente, al alcalde, al gobernador, al prefecto, para la búsqueda de soluciones en ese momento. Yo diría que eso ha sido como un marco de elementos que creo que tenemos que incorporar en el debate de la resiliencia, ¿no? Y que la pandemia nos ha puesto manifiesto. Y concretamente, además, más desde el análisis que podemos hacer desde Metrópolis, para mí hay 3 elementos críticos para asegurar la resiliencia de las ciudades, ¿no? A medio y largo plazo. Uno es el modelo de gobernanza. ¿Qué modelo de gobernanza local tenemos, ¿no? Y dónde hay modelos de gobernanza que son, ¿no? Que tienes, pues, desde elementos con una visión del territorio, una visión clara del territorio, una visión clara y compartida del territorio, de ese territorio urbano, con marcos legales institucionales claros, con transparencia y rendición de cuentas, con procesos que involucran a la ciudadanía. Esa gobernanza es esencial para asegurar la resiliencia de las ciudades, ¿no? Y esto que parece obvio, no es obvio en muchos entornos locales y especialmente en entornos de grandes ciudades. El segundo elemento es la planificación. Yo creo que también la pandemia nos ha puesto de manifiesto que muchos de los elementos del modelo urbano que estábamos teniendo, yo creo que no nos ha puesto de manifiesto nuevas cosas, lo que ha hecho es acelerar procesos y poner de manifiesto las contradicciones de nuestros modelos urbanos, ¿no? Y, por tanto, la necesidad de planificación estratégica urbana, de planificación estratégica territorial es clave para tener ciudades resilientes. Y el tercer elemento es la ciudadanía, la necesidad de tener sociedad civil organizada, ciudadanía movilizada y que participa de los procesos de construcción de ciudad, para tener un tejido social y ciudadano fuerte que permita hacer frente a esos elementos. Y otro, yo creo, y he dicho 3, pero pensando, está vinculado a la planificación, un elemento clave de la resiliencia de las ciudades de ahora y al futuro, o es un elemento doble, es el espacio público, los usos del espacio público, la recuperación del espacio público es esencial para asegurar la resiliencia, y la otra es todo lo vinculado a infraestructuras verdes. La necesidad de incorporar en la planificación urbana las infraestructuras verdes y la renaturalización de nuestras ciudades como elementos claves para potenciar esa resiliencia. Y de hecho, aquí me olvidaba al principio de comentar, nosotros estamos en un proyecto con la London School of Economics y CGLU, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, que se llama EGI's Emergency Governance Initiative, que es lo que estamos analizando, es lo que decía al principio, ¿no? Los modelos de gobernanza, y viendo cómo también entendíamos muchas veces la resiliencia como respuesta a fenómenos coyunturales, ¿no? Y nuevamente vinculados a elementos más de catástrofes naturales
y cómo vamos a ir a emergencias cada vez más complejas y muchas veces muchas situaciones se van a quedar allá, van a ser emergencias más estructurales, ¿no? Y por tanto tenemos que definir un modelo de ciudad que pueda dar respuesta a esa presencia, a esas emergencias complejas presentes continuamente en el día a día de las ciudades y de todo el mundo. Yo dejaría un momento en esto. Muchas gracias, Octavio, muy interesante tus primeras ideas, sobre todo con algo que venimos escuchando, que la pandemia en muchos temas lo que ha venido es a reforzar o acelerar determinados desafíos, problemas o situaciones que ya existían, pero que han dejado al desnudo más aún estos problemas a los cuales se debe enfrentar y que en este caso particular, las ciudades propiamente tal, la forma de cómo han sido concebidas, bueno, claramente la pandemia también ha significado un elemento extra a tomar conciencia de esto. Así es que destaco esto de tu primera intervención. Y le doy la palabra ahora a Simón Lucatello, quien es profesor del Instituto Mora de México, para que también nos dé sus primeras impresiones respecto a esta pregunta con el cual abrimos la conversación. Sí, ¿cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias, Nahuel, y a los organizadores por este evento. La verdad que celebro el diálogo euro-latinoamericano. Me encanta, yo tengo origen de allá y para acá, entonces estamos justo ¿no? con gusto participando en estos eventos para poder intercambiar, ¿no? Justamente visiones y puntos de vista y perspectivas. Yo justamente para no repetir tampoco algunas cosas, ¿no? Comentarios general que los compañeros que me han precedido acaban de decir, quisiera enfocarme en algunos aspectos específicos que son los que un poco veo también desde la perspectiva académica y de investigación, que son los temas, ¿no? Ligados a la cuestión territorio, medio ambiente, la cuestión de cómo se hace resiliencia en las ciudades a diferentes escalas. No es lo mismo hacer, ¿no? En la Ciudad de México, que es una megalópolis, hacer un plan de resiliencia y luego hacerlo en ciudades de pequeña y mediana escala, ¿no? Con números también de habitantes completamente diferentes. Entonces, voy a entrarle por ahí, tratando también de llevar algunos ejemplos que son parte de algunos proyectos que estamos haciendo también a nivel fronterizo, por ejemplo, trabajando ahora en la frontera con Estados Unidos, en el caso del norte de México, de la región o del estado de Chihuahua, con la parte de Texas, El Paso y la región metropolitana del Paso del Norte. Entonces, bueno, son elementos, digamos, ¿no? Tratando de aterrizar. Entonces, hay algunas, no digo lecciones, pero es experiencias y experimentos que podemos, ¿no? Compartir y de ahí sacar algunas ideas. Entonces, la primera cuestión que quisiera mencionar es este tema que ya decía, ¿no? De escala. Desde la perspectiva de la implementación de la resiliencia tenemos, ¿no? Obviamente muchas maneras de abordarlo, por supuesto la parte de gobernanza, normativa, capacidad, pero me parece que hay también retos, ¿no? En torno justamente a la tipología propia de las ciudades, ¿no? De cómo están creciendo, cómo están planeadas, cuáles son los riesgos que están enfrentando constantemente y, por supuesto, qué implica, ¿no? El aumento y la evolución de esta escala de las ciudades. Entonces, eso es un primer punto, porque si ustedes ven los planes de resiliencia que tenemos en varias ciudades, recientemente en la Ciudad de México se creó un consejo de la ciudad un consejo ciudadano de resiliencia. Estamos hablando de un programa integral, ¿no? Con una visión además de mediano y largo plazo que trasciende lo que son los límites propios de los mandatos administrativos y políticos de las ciudades, ¿no? Entonces, con una visión a mediano y largo plazo y que están gestionados en secretarías, por ejemplo, áreas que tradicionalmente no veían los temas de resiliencia. Por ejemplo, me refiero en este caso a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Bueno, entonces, ¿qué visión aporta ver la resiliencia desde, ¿no? la parte, si quieren, de gestión integral de los riesgos, de desastre y demás cosas, no solamente los desastres? ¿Y eso qué significa, no? Ponerlos en práctica. Y bueno, ahí hay cosas muy interesantes porque vamos desde soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Que son las que Naciones Unidas recientemente en varios reportes, etcétera, nos indica como camino, ¿no? A la resiliencia. Y son desde cuestiones muy sencillas de replantar bosques, forestas, etcétera, etcétera, a cuestiones ya de soluciones mucho más técnicas, ¿no? Donde ahí las ecotecnologías y las propias tecnologías son las que juegan el papel, ¿no? De panacea, aunque no me encuentra totalmente de acuerdo con esa visión, pero bueno, la tecnología juega un papel crucial, ¿no? Por ejemplo, en la captación de lluvias, estaba diciendo, aquí estamos ahora en la parte de la temporada de lluvia, pues ayer cayó casi medio metro de agua debido también a cuestiones, ¿no? De cambio climático, otras cosas. Entonces, las ciudades tienen que prepararse, tienen que ser precisamente
tener planes, ¿no?, de resiliencia y con diferentes aspectos. El segundo punto en ese sentido es ver un poco que cada vez más la resiliencia no es un concepto aislado, se está vinculando, ¿no?, a nivel no solo territorial, sino que con otras prácticas propias de las políticas públicas locales y nacionales. El tema de emergencia de COVID, ¿no?, nos ha dicho, o sea, se hace resiliencia no solo en tema de salud, sino que en tema de seguridad, se hace resiliencia en tema, es increíble el laboratorio que hay en la América Latina y también en Europa en torno a cómo, ¿no?, las derivaciones de resiliencia tocan todos estos campos. Y sí, ahí en ese sentido me gustaría mencionar que cada vez más se está incorporando también ese concepto de caminos al desarrollo resiliente, ¿no? O en inglés le llaman Climate Development Pathways. Y tienen que ver, sí, con esta idea de que juntemos, ¿no?, lo que mencionaba inicialmente Elkin, las dimensiones de las perspectivas del desarrollo local y desarrollo integral, desarrollo más amplio, etcétera, con esas ideas de resiliencia. Ahora, a veces, y es lo que nos topamos, por ejemplo, con este caso que le comentaba, ¿no?, la región metropolitana del norte, en el caso de El Paso, Texas y Ciudad Juárez en México, las asimetrías también transfronterizas son lo que hacen que estos conceptos a veces no solo no se adopten, sino que llevan tensiones, vaya, porque no es la misma forma, por ejemplo, ¿no?, manejar el agua o gestionar cuestiones de agua y temas de, si quieren, de abastecimiento de agua en zona fronteriza desde una perspectiva de un país rico como Estados Unidos, ¿no?, y de un estado, además, muy conservador y difícil como Texas, y del otro lado en Chihuahua, que es un estado que tiene, pues, obviamente, ¿no?, niveles de desarrollo diferentes y donde hay en Ciudad Juárez en particular y desafortunadamente muchos casos, ¿no?, digamos, de gestión urbana, desafortunadamente de mala adaptación, como se le llama, ¿no? Entonces, bueno, para mencionar un poco esta cuestión, ¿no?, de cómo también las asimetrías entran en el desarrollo y en la visión, perdón, de una resiliencia urbana multiescala y multinivel, ¿no? La tercera cuestión es un poco también cómo esta resiliencia, ¿no?, está también empujando nuevas prácticas de movilidad. No digo nada nuevo, pero me parece que es muy interesante lo que estuvo pasando justo, ¿no?, con la recuperación post-COVID, la recuperación verde, en cuanto a temas de cómo repensar las ciudades en términos de los espacios públicos para que la gente se mueva ya en un contexto de seguridad. Estoy pensando, ¿no?, a la cantidad, por ejemplo, de ciclopistas que en toda la región se han construido y abierto y la cantidad de número de ciclistas que hay ahora en las ciudades, ¿no? Son ejemplos muy, tal vez, para algunos muy concretos y banales, pero creo que son indicadores, por ejemplo, en grandes ciudades de cambio y de transformaciones muy profundas, ¿no? Entonces, de ahí al tema eléctrico, el tema híbrido, la cuestión, ¿no?, del uso de la energía eficiente, la construcción de edificios resilientes, etcétera, etcétera. Un poco todas cosas que más o menos conocemos, pero creo que por fin hemos pasado de un plano, ¿no?, de ahí teórico, un plano ya muy práctico, donde las circunstancias en las que estamos viviendo nos han hecho acelerar y amplificar, ¿no?, lo que eran esos procesos de resiliencia que de alguna manera hemos empezado. Entonces, para cerrar esta parte veo, ¿no?, tres cosas importantes que son precisamente, ¿no?, una construcción más sólida y robusta de la resiliencia, un entendimiento más profundo a nivel local de qué significa este concepto, sin hacer confusión con otras cosas, porque a veces le llamamos resistencia, a veces le llaman de otra manera. No voy a entrar en el debate teórico de qué es la resiliencia, pero quisiera decir que sí, son estas dos, más estos aspectos importantes de crecimiento y movilidad desde la ciudadanía organizada. Muchas gracias, Simone, por el aporte y poniendo también el acento en las asimetrías, que es importante. No es lo mismo que Ciudad de México a ciudades más pequeñas, no es lo mismo ciudades fronterizas, ser frontera de los Estados Unidos no es lo mismo que ser frontera de otros países, claramente. Hay un dicho por ahí que no lo vamos a recordar, pero que claramente influye. Hay muchos factores que también hay que tomar en consideración cuando estamos hablando de esta resiliencia. Además, debemos recordar, sobre todo en Latinoamérica, que somos sociedades que llevamos la resiliencia también dentro de nuestro casi propio ADN, cuando somos también algunos países, víctimas de nuestra propia naturaleza, donde nos encontramos con fenómenos y que tenemos que levantarnos una y otra vez, y dentro de contextos bastante complejos en cuanto a recursos económicos, y estoy pensando desde los terremotos hasta los tsunamis, las sequías hoy día y a otros fenómenos que algunos de ellos los venimos conociendo de nuestra historia propia. Entonces, hoy día se suman estos otros
que evidentemente van haciendo necesario que, lo que dicen ustedes, que haya una planificación urbana preparada para estos fenómenos que seguramente se van a ir repitiendo y por el cambio climático incluso intensificándose. Y ese es el gran desafío. Yo quiero saludar a quienes nos están mandando también comentarios desde Dayanara Reyes, desde la ciudad de Oaxaca, en México, Miguel Ángel Ruiz, desde Lima, Perú, Adri Alaís, ya lo había mencionado, de Mar del Plata, en Argentina, Claudia Gómez, desde Santiago de Chile, Gabriela Rosales, desde Ñuble, en Chile, y Jocelyn Florán Gómez, desde Santa María de Brasil. Y aquí seguimos esperando sus comentarios, saludos a aquellos que nos están viendo a través de nuestras distintas redes sociales. Y ahora quiero invitar también a plantearnos sus ideas, sus primeras reflexiones a la profesora María del Huerto Romero de la Universidad Nacional de Rosario, aquí al ladito, en Argentina. Así que María, por favor. Muchas gracias, Paulina. Bueno, yo voy a sintetizar mis aportes en esta primera ronda en dos cuestiones que me gustaría plantear, retomando algunas ideas que ya dieron a quienes acompaño en este panel. En primer lugar, retomar algo que dijo Octavi en relación a que la pandemia, bueno, lo hemos visto, interpela los modelos urbanos o los modelos de nuestras ciudades o que hemos conocido de nuestras ciudades en los últimos años y ha puesto en claro muchas de sus debilidades. Modelos que ya estaban o ya venían siendo en cierta medida cuestionados y debilidades que ya conocíamos, planteadas desde la academia, desde algunas ciudades, desde redes de ciudades, pero que ahora se hace evidente. Creo que este es el primer punto de partida para pensar en recuperarnos mejor, como dice la ONU, desde el punto de vista de lo local y para pensar en cómo construir ciudades más resilientes. Y en este sentido me gustaría introducir, además de la importancia de los ODS, como planteaba Elkin, un concepto que muchas ciudades y redes de ciudades están promoviendo para pensar en estos nuevos modelos y en ciudades más resilientes, que es el concepto de la ciudad de los cuidados, ¿no? De los cuidados que va mucho más allá del cuidado de la salud y que abarca, yo diría, todos los aspectos de la vida urbana, muchos de los cuales se han planteado acá, el medio ambiente, el espacio público, bueno, ni hablar de las cuestiones de género, la exclusión social en general, ¿no? Entonces, esto es lo primero que me gustaría dejar planteado, que tal vez una primera pregunta que tendríamos que hacernos desde las ciudades para pensar en modelos más resilientes es qué queremos proteger o qué debemos proteger en las ciudades para que éstas se transformen en más resilientes, por supuesto, más inclusivas, más sustentables, etc. Eso como primer punto. Y como segundo punto, me gustaría agregar algunos factores o elementos críticos. Ya algunos mencionaron aquí, Octavi mencionó el tema de espacio público, etc. Pero un par de elementos que me parecen que son, uno podría decir hasta externos, digamos, de la gestión propia interna de un gobierno local, pero que a mi entender son críticos para poder encontrar soluciones y hacer de nuestras ciudades más resilientes. Y tres elementos que fueron críticos o que demostraron su importancia durante la pandemia, lo están siendo, digamos, que pueden obstaculizar o potenciar el desarrollo de políticas y servicios públicos más inclusivos y más resilientes y que por supuesto van a ser aún más críticos en los contextos de recuperación. Y me refiero a tres, yo diría, son dos, pero uno lo voy a subdividir, muy importantes. El primero es la necesidad del fortalecimiento de los gobiernos locales. Sin gobiernos locales fuertes difícilmente lleguemos a ciudades muy resilientes. Y vinculado con eso, como parte de eso, y me refiero al fortalecimiento no solo técnico, bueno, después me voy a detener un poco más en eso, de sus capacidades, y muy vinculado con eso, otro elemento que me parece clave para construir ciudades resilientes es la necesidad de profundizar la autonomía local. También lo vimos durante la pandemia,
la importancia de la autonomía o de la no autonomía para el despliegue de políticas y de servicios para enfrentar la pandemia, que ha dificultado o fortalecido. Más lo va a hacer el grado de autonomía, más lo va a hacer en los escenarios de recuperación. Y muy vinculado también con eso, el tercer elemento que me parece clave es el tema de atender a las necesidades de financiamiento de los gobiernos locales. Sin un financiamiento claro y sólido, difícilmente se puedan construir, por supuesto que no es el único elemento, pero sí es un elemento importante, construir nuevos modelos de ciudades. Financiamientos que tienen que ver con un repensar las finanzas internas y los mecanismos de financiamiento propio del gobierno local, que también tienen que ver con repensar una reforma fiscal y el financiamiento a nivel nacional, y también con el financiamiento, por supuesto, internacional, y esto también lo vinculo con el último punto crítico, que me parece que hacen al contexto necesario para pensar un nuevo tipo de ciudades y recuperarnos mejor, tiene que ver con la reforma, la famosa reforma del multilateralismo, ¿no? Tan pensada y tan hablada desde muchas perspectivas, pero que en este caso y en lo que hace a construir ciudades más resilientes, me parece que también es un elemento a considerar, que en esa reforma o en ese nuevo multilateralismo se fortalezca se reconozca a las ciudades, por supuesto, el rol que tienen y que van a tener, se reconozca aún más y se le dé un verdadero lugar, ¿no? En ese multilateralismo y en la construcción de agendas. No solo con un asiento en la mesa, sino para poder instalar temas en la agenda y no solo estar sentados en la mesa. Bueno, por ahora lo dejo por ahí. Gracias. Muchas gracias, María, por estos aportes que siguen complementando las visiones respecto al tema que estamos discutiendo. Destaco el tema de los cuidados. Qué importante es esa concepción mucho más amplia, y más aún en estos tiempos en los cuales está muchas veces fuera del discurso y de a poco se está agregando esta concepción de cuidado de manera general, desde lo familiar, aquellos que se han tenido que hacer cargo incluso de personas dentro de lo que ha sido esta pandemia, desde adultos mayores hasta los niños, niñas que tienen que estar en clases de Zoom, hasta lo que el Estado ha tenido que asumir como un rol y que muchas veces en América Latina justamente es el que falta, es el rol del Estado que cuida, el rol del Estado que protege, que tiene esa red. Y quiero destacar también el tema de la autonomía, y son dos temas, tanto el de los cuidados del Estado que cuida, que tiene una red de protección importante, cuando más aún estamos en situaciones que están aumentando las brechas entre ricos y pobres, entre aquellos que tienen acceso o no tienen acceso a Internet, entre otros temas, con también el tema de las autonomías reales y el poder real, tanto financiero como político y de gestión pública, de los actores locales. Y obviamente aquí son dos temas que, como chilena y en un proceso constituyente que estamos viviendo, son temas que me llegan mucho para la reflexión que el propio Chile está viviendo en estos momentos, pensando en qué constitución nos vamos a dar. Y esto no puede estar fuera de lo que estamos viviendo con la pandemia y con ciudades que han tenido que enfrentar directamente lo que ha significado primero un estallido social y después esta pandemia, y que ya veníamos sufriendo otros tipos de eventos importantes. Así que destaco eso de tu intervención, María. Muchas gracias. Y quiero también ahora invitar a Federico Trebuch, perdón si lo pronuncio mal, profesor de la Universidad Siglo XXI y miembro del Comité Ejecutivo de REPIT Argentina, también para que nos dé su opinión respecto a estas preguntas y este tema que estamos discutiendo. Federico. Bueno, muchas gracias, Paulina, y bueno, también saludos a todos los compañeros del panel. La verdad que las intervenciones han sido muy interesantes. Me toca estar al último, ¿no? Lo cual es bueno, porque me permite condensar algunos de los aportes que han realizado. De hecho, muchas de las reflexiones que tenía pensadas, ¿no?, están en línea con lo que han compartido aquí los colegas y la colega. Así que bueno,
voy a intentar darle un enfoque quizás un poco más instrumental de la perspectiva de la paradiplomacia. Me parece que muchos de los desafíos, ¿no?, de la resiliencia que hoy tienen las ciudades y las regiones, ¿no?, son en su mayoría preexistentes a la pandemia, porque ya se contaba con una agenda vinculada a los ODS, vinculada a esquemas de gobernanza más participativos, a mejorar la calidad de los bienes públicos, o sea que eso marca también cierta pertinencia en la construcción de esa agenda respecto a determinados desafíos, por más allá, ¿no?, que aparezcan cuestiones que se deben resolver. Entonces me parece, quiero destacar incluso, ¿no?, que la paradiplomacia ha tenido un rol realmente significativo, sobre todo para instalar esa agenda, pero sobre todo a partir de lo que es el trabajo en red, ¿no?, sobre todo a partir de la emergencia de estas redes de ciudades, ¿no?, que han tenido mucha injerencia, ¿no?, en las autoridades, en los líderes locales, en la percepción que tienen las comunidades locales acerca de cuál es el rol que ocupan en la globalización, cuál es el rol que ocupan en el mundo. Esto, por supuesto, que contribuye, ¿no?, a una toma de decisión a nivel local respecto, ¿no?, a los desafíos locales, pero también contribuye a algo que comentó Paulino también hace un ratito, a un modelo mucho más transnacionalizado de la gobernanza global. Entonces, para mí, la pandemia no hace más que confirmar y valorizar, o los desafíos de la pandemia no hacen más que confirmar y valorizar, ¿no?, que las acciones paradiplomáticas son realmente un aspecto importante en la construcción o en la proyección de ciudades resilientes. Y aquí el segundo punto, me parece que también en línea con lo que hablaba María, hay un desafío multinivel, ¿no?, que está basado sobre la autonomía, sobre el financiamiento, sobre la coordinación, ¿no?, para la toma de decisiones, y sobre todo por ahí en países en desarrollo y en países con extensiones territoriales amplias. Porque en definitiva la cuestión se basa en poder responder rápido y eficientemente, ¿no?, a desafíos de un mundo cada vez más incierto. Entonces, por ahí, fortalecer el acceso a las tecnologías y la conectividad, tener una infraestructura de servicios adecuada, fortalecer el capital humano, el capital social, ¿no?, son cuestiones que van a estar siempre vigentes, ¿no?, en lo que es la agenda de ciudades resilientes. Pero me parece, ¿no?, que una de las cuestiones más importantes tiene que ver con generar liderazgos, ¿no?, capacidades, que puedan construir formatos de gobernanza más representativos, que construyan una lectura asertiva de los desafíos que se enfrenta la comunidad y el mundo en general, cosa de poder diagnosticar e implementar soluciones que sean legitimadas y pertinentes. Muchísimas gracias, Muchas Federico. gracias. En conjunto. No Sí, lo hemos dale. coordinado tanto como otras veces, entonces, Paulina. Te dejo la palabra, dale. Sí, no, quería destacar de la intervención de Federico justamente que todos estos temas requieren liderazgo, requieren capacidades, requieren preparación. Muchas veces las ciudades justamente no cuentan con aquellos liderazgos ni con aquellas capacidades que se requieren para hacer frente a los desafíos. Y ahí también tenemos otro desafío, que es, y eso es lo que tratamos de hacer también un poco a través de nuestros seminarios, de ir dando algunas herramientas para que vayan teniendo conciencia los municipios, las alcaldías, los ayuntamientos, los gobiernos regionales, que para hacer bien las cosas también hay que prepararse, no es improvisar, no es llegar a instalar determinadas políticas públicas sin un buen diagnóstico. Entonces, destaco eso. Y me gustaría también pedirle a Elkin que reaccionara un poco a lo que he escuchado en estas 4 intervenciones, que cada una ha puesto el acento en dimensiones distintas, pero finalmente todas responden a la pregunta que con Nahuel habíamos formulado. Así que te dejaría también unos momentos, Elkin, abusando de tu presencia para reaccionar un poco a esto que se ha comentado. Al contrario, Paulina, todo un placer y poder interactuar. Lo que hemos escuchado es absolutamente importante y contribuye, por supuesto, a ir construyendo esa conceptualización sobre cómo conectar bien paradiplomacia con resiliencia.
me parece que es importante tratar de poner sobre la mesa la diferenciación entre esos dos mundos y esas dos, digámoslo así, redes o multiredes de trabajo. Y permite responder a la siguiente pregunta: ¿qué puede hacer, qué puede contribuir la paradiplomacia y qué no puede contribuir? Yo creo que hay un contenido técnico en términos de cómo desarrollar una propuesta de recuperación socioeconómica, cómo aplicar un modelo de resiliencia en un lugar en particular. Pero por otro lado, las preguntas que yo creo claves adicionalmente son las siguientes: ¿cómo ir a escala? ¿Cómo pasar de un municipio a 2.000, a 10.000, para poder tener, digamos, un impacto transformador? Dos, cómo tener sombrillas regionales o subregionales que puedan en un momento determinado darle acompañamiento a un municipio, a un gobierno local que se encuentra o que se siente, digámoslo así, solo en ese proceso, o que no siente que en el entorno tiene las herramientas apropiadas. Tercero, también se mencionó acá cómo generar un ambiente propicio para que el municipio tenga tranquilidad, empoderamiento para avanzar, y tiene que ver con las capacidades. Entonces yo creo que queda también como uno de los puntos clave acá la consideración sobre la capacidad de nuestros gobiernos municipales en América Latina y el Caribe. Y déjame llevar ese argumento mucho más allá. Lo que nosotros pensamos, y particularmente hoy, en un momento en el cual América Latina pasa por la mayor expresión del malestar social que hayamos visto en los últimos años, en las últimas décadas, y de manera tan extendida en toda la región, pasa también por más empoderamiento, más inclusión, más reconocimiento, más potenciación, si existiera esa palabra, de las redes sociales. Las redes sociales, los colectivos sociales. Y creo que hay también entonces un desafío importante para la paradiplomacia, y es ayudar a pensar mejor la forma nueva, la forma contemporánea de resolver esas dialécticas muchas veces incrustadas de manera crónica entre la sociedad local y los gobiernos locales. No se nos escapa a ninguna de las que estamos acá, ninguno de los que estamos acá, que estamos pasando también por un momento de alta polarización en la región. Y la alta polarización no facilita que las soluciones técnicas que pueden, digamos, llegar por diferentes vías se puedan implementar. Entonces, creo que ahí la paradiplomacia tiene un elemento o un aspecto importante en el cual puede contribuir. Termino comentando lo siguiente. Nosotros produjimos este año el informe Ciudades y Pandemia. Invito a que lo lean, que lo tengan como referencia. Y hay una serie, por supuesto, de diagnósticos globales, muy técnicos, y de propuestas. Aterrizando a América Latina, les diría que hemos encontrado la importancia de focalizar en al menos 4 temas, y no los voy a desarrollar. Y de alguna manera hemos encontrado una facilidad para comunicarlos. Son las 4 Cs: casa, todo el tema de vivienda. Cuidado fue muy mencionado ya en esta conversación, absolutamente central. Conectividad física y digital, y por supuesto comunidad. Entonces la gran pregunta que nos hacemos nosotros hoy en ONU Habitat, y la quiero dejar aquí sobre la mesa, es cómo vería esta comunidad, esta red, que podemos promover más la paradiplomacia para que ayude a llegar a esas soluciones y a llevarlas a escala, y a encontrar más interés en diferentes actores del desarrollo a nivel global, que los actores del desarrollo a nivel global se interesen en las redes de paradiplomacia que apoyan esas soluciones técnicas en torno a esos temas, y seguramente a otros. Desde ONU Habitat estaremos muy, muy atentos a todas esas ideas, orientaciones, insumos que podamos, por supuesto, recibir desde esta red. Paulina. Muchas gracias, y ahora sí le doy la palabra a Nahuel para que tome aquí a cargo esta segunda parte.
Vale, gracias Paulina y muchísimas gracias Elkin por esta última reflexión. Quédate con nosotros porque seguramente vamos también a abusar de tu participación en este espacio para la segunda ronda y iniciamos entonces la segunda ronda que siempre tiene un poco la misma dinámica, que es una pregunta específica para quienes nos acompañan el día de hoy. Yo creo que han emergido un montón de elementos sustantivos que van a enmarcar incluso más este diálogo específico que vamos a tener aquí con los colegas. La paradiplomacia como una forma de diálogo y una forma de trabajo en red donde no solo estamos hablando de redes de ciudades, sino donde estamos hablando de redes multiactor, redes que incluyen a la academia, que incluyen al sector privado, a organizaciones de la sociedad civil que buscan un poco construir ese bienestar desde lo local. La paradiplomacia también como una oportunidad para fortalecer el intercambio y la reducción de asimetrías. Creo que los que estamos aquí somos extremadamente conscientes sobre las distintas asimetrías que existen a nivel del interior de nuestros países en América Latina, entre los distintos municipios y evidentemente ahora con Octaví vamos a abarcar más la realidad de las metrópolis, que tenemos muchas ciudades también que tienen este estatus, por así decirlo, en América Latina, y sobre todo cómo construimos bienes públicos regionales que sean transfronterizos y que estén basados, bueno, en este fortalecimiento de capacidades proyectuales de gestión de los gobiernos locales, basados en la autonomía y también a través del acercamiento de nuevas formas de financiamiento que tan necesarias son en este contexto, ¿no? De transición hacia la recuperación de la pandemia COVID-19. Iniciando entonces este segmento de preguntas específicas en donde siempre vamos intercambiando nuevamente con Paulina el diálogo con los colegas. Le queremos hacer también una pregunta a Octaví de la Varga, que como decíamos es el secretario ejecutivo de esta red, que es la red Metrópolis, en donde, bueno, Octaví, sin lugar a dudas, las metrópolis enfrentan enormes desafíos en la recuperación post-COVID. Las metrópolis suelen ser escenarios de grandes desigualdades, de grande interseccionalidad de brechas entre las personas que habitan estos territorios, y nos gustaría conversar contigo cómo es posible construir una resiliencia justa e incluyente y qué papel puede tener la paradiplomacia, pero particularmente desde el trabajo en las redes de ciudades, porque sabemos que las metrópolis tienen un enorme desafío que es colaborar, dialogar, intercambiar, incluir muchas veces en el diseño de sus políticas a otras ciudades que las rodean, a otras ciudades que forman parte de ese entramado, ¿no?, del territorio metropolitano, en donde evidentemente hay que pensar en conjunto y construir en conjunto, desde la oferta de servicios hasta el diseño de otras políticas públicas más específicas. Entonces, en este sentido, bueno, evidentemente la paradiplomacia también es un instrumento de diálogo, es un instrumento de diálogo metropolitano, y cómo podemos avanzar para construir en este sentido, entonces, políticas de resiliencia que sean justas e incluyentes. Me gustaría, primero un previo, ¿no? Una reflexión que compartir con Mike, con María, que justo hace 11 años estuvimos participando en un programa de la Unión Europea, el Urbal, ¿te acuerdas, Mike? En la Oficina de Coordinación y Orientación del programa Urbal. Y es curioso, ¿no? Porque era una red de redes, ¿no?, del programa Urbal, donde ya hace 10 años hablábamos de algunos temas que justo se han planteado, ¿no? Eran programas para potenciar política pública, gobernanza, cohesión social, inclusión, y esto está justo en la mesa 10 años después, ¿no? Estamos hablando hoy de necesidad de voluntad, necesidad de liderazgos y necesidad de visiones compartidas, ¿no?, como elementos clave para afrontar la resiliencia y el diseño de las ciudades del futuro, ¿no? Y también ahí no sé si lo veo como un pequeño fracaso, ¿no?, de la paradiplomacia en su momento, o al revés, ¿no?, que también los procesos de paradiplomacia muchas veces son muy lentos, ¿no? Inicias proyectos, inicias desde trabajo en red, lanzando los mensajes, y eso va poco a poco calando, ¿no? Y yo creo que sí que el elemento metropolitano, nosotros de Metrópolis hablamos mucho, no solo de entender el fenómeno metropolitano desde la propia administración institucional metropolitana, o la gran ciudad metropolitana o el área metropolitana, sino siempre hablamos de esa responsabilidad de que el impacto que tiene, ¿no?, esa ciudad metropolitana, esa área metropolitana, ese conurbano constituido administrativamente en el territorio, en los municipios y en las realidades territoriales, ¿no? Y un elemento clave es el debate de enfoques más sistémicos, enfoques urbanos sistémicos y enfoques territoriales, ¿no? Y este es un elemento que lo estamos debatiendo en clave en redes, lo estamos debatiendo dentro de Metrópolis, lo estamos debatiendo con CGLU y con muchas otras redes, ¿no? Cómo
y parece que tendría que ser diferente, ¿no? Pero cómo todavía a nivel nacional, a nivel de muchos estados, no hay políticas urbanas, no hay políticas territoriales que tengan esta visión, ¿no? Y aquí estamos hablando de esta generación de sinergias y ya no digo ya si no existe a nivel estatal, no existe a nivel de región, ¿no? De macroregiones. Y por tanto, sí que desde ahí esta agenda, ¿no? Del enfoque sistémico urbano y territorial se está trabajando esa paradiplomacia y creemos que se puede elevar, ¿no? El otro elemento que ha vinculado con todo este debate de la pandemia, que ha acelerado mucho más el debate de la resiliencia, y es verdad que ahora parece, lo comentaban, ¿no?, los compañeros, que en el saco de la resiliencia parece que se ha puesto todo, ¿no? Todo lo que son problemas de la ciudad, todo eso son vinculados a la resiliencia, pero bueno, sin entrar en el debate conceptual, es verdad que ha planteado otro debate, ¿no? Que hasta ahora los gobiernos locales estaban, y no se me interprete con lo que voy a decir ahora, estaban obsesionados con la Agenda 2030, ¿no? La Agenda 2030 y sobre todo la localización, ¿no? Tenemos que localizar las revisiones voluntarias de la localización, vamos a implementar los ODS. Y la pandemia lo que ha hecho es ver que es verdad, no dejamos el debate de los ODS, pero creo que estamos tan obsesionados en esa localización y demostrar que los gobiernos locales pueden implementar los ODS, sino que se han puesto temáticas mucho más concretas, mucho más políticas sobre la mesa, sobre la agenda internacional, que seguramente de alguna manera se habíamos dejado de lado o no le habíamos puesto tanto el acento al estar tan metidos dentro de la implementación de la Agenda 2030. Aunque de hecho no es contradictorio, ¿no? Pero son elementos y uno fundamental que ha planteado Mike, que es el tema de la financiación, pero otro es el tema de los servicios públicos, el tema de los servicios públicos locales, que parecía que nos había olvidado y son esenciales. El tema de las brechas, ¿no? Creo que ha sido Paulina que ha hablado de las varias brechas. La pandemia ha puesto un ejemplo, ¿no? Que en casos de crisis la brecha digital ha estado muy clara. La brecha de género, o sea, en todo el mundo se ha aumentado la violencia de género, las desigualdades económicas han aumentado, la brecha económica, justo ayer leí una noticia en el caso de España, por ejemplo, que los ricos han aumentado en un 50%, y cada vez más el modelo social es de gente rica y gente pobre, exagero un poco, pero y la disminución de las clases medias, y este es un proceso que se está dando en todas las regiones del mundo, ¿no? No sé, existían otros no. Y por tantos elementos del tema de las desigualdades, ¿no? El debate de las desigualdades está otra vez sobre la mesa. Y hablar de resiliencia, el tema de las desigualdades es clave, ¿no? No afecta las catástrofes, los problemas, no afectan de la misma manera a todos los sectores de la sociedad. Y en entornos metropolitanos mucho más. Yo creo, ahí yo siempre lo digo, y lo he podido reafirmar pudiendo ser el secretario general de Metrópolis por 5 años, que las metrópolis, es verdad que podemos hablar muchas veces de norte y sur, pero muchas veces me digo que dentro de las metrópolis es igual si están en el norte o están en el sur, existe norte y sur, ¿no? Y es donde ves más claro las desigualdades. Y esos elementos, esas desigualdades, es un elemento crítico que si no lo solventamos no vamos a conseguir entornos urbanos resilientes, ¿no? Y ese yo creo que es un elemento. Y desde la práctica yo creo que estamos generando muchos espacios, yo creo que ahí hemos asumido la responsabilidad, sobre todo desde las redes, de generar, y Elkin eso lo decía desde el minuto cero, ¿no? Lo has dicho, ¿no? Esa necesidad de generar esos espacios de conocimiento, ¿no? Y de intercambio, pero realmente espacios generadores de conocimiento, no solamente repositorios de buenas prácticas, sino generar marcos de referencia, de intercambio de aprendizaje en la búsqueda de soluciones, ¿no? Y yo creo que esto es una de las líneas que se va a potenciar mucho más de cara al futuro, ¿no? Por tanto, para mí dos elementos que tienen que acompañar esta reflexión de la resiliencia de las grandes ciudades, Uno es la lucha contra las desigualdades, a nivel de internacional de trabajo para diplomacia, trabajar mucho más el intercambio de conocimiento y las redes, ser facilitadores y procesadores y capitalizadores de ese conocimiento. Y el tercero es ir chequeando la agenda política estatal y global. Muchas gracias, Octavi, por recalcar estos puntos y que además son muy importantes en lo que estamos discutiendo. A propósito de la conectividad, estamos con un temporal terrible en Concepción, así es que puede que mi conectividad pueda fallar en algún momento, así es que lo adelanto. Pero quiero pasar ahora a la pregunta que le queremos formular a Simone Lucatello, que, recuerdo, es profesor del Instituto Mora en México. Simone, queremos saber cómo las ciudades pueden alcanzar la aplicación crítica del paradigma de la resiliencia y la inteligencia urbana a través de políticas de corto y mediano plazo. Paso. No es cierto. No.
Pues me la pusieron complicada. Sí, bueno, a ver, voy a tratar de contestarle desde, obviamente, una perspectiva también crítica, ¿no? Yo creo que hay diferentes escenarios y formas, ¿no? De ver cómo esta resiliencia y su aspecto crítico se puede aplicar, ¿no? En las ciudades. Entonces, por un lado, yo insisto desde tiempo hablando de estos nuevos modelos de articulación territorial que me parecen cruciales, en donde la función si quieren, en este caso, del municipio o de la escala que ustedes me quieran utilizar, ¿no? En cuanto a ciudad o metrópoli, etcétera, etcétera, funge, ¿no? Como eje articulador. Eso es muy complicado, digo, es un tema difícil porque no solo por los actores, ¿no? Que están involucrados, sino que por esas diferencias que mencionábamos, las vulnerabilidades, ¿no? Los riesgos sistémicos mismos, ¿no? Del ecosistema ahí donde están trabajando los actores para alcanzar la resiliencia. Entonces es muy importante que adoptemos métodos, por un lado, ¿no? Muy articulados, muy cohesos, muy coherentes, ¿no? Entonces hay modelos interesantes que estoy viendo recientemente, estos de pentahélice, por ejemplo, como le llaman, ¿no? Que son, donde incluyen ¿no? tradicionalmente, es otra forma de ver la gobernanza, si quieren, pero que incluyen la sociedad civil, que incluyen, por supuesto, ¿no? Los actores de gobierno, luego también, qué sé yo, los actores no tradicionales, ¿no? El sector privado y otro tipo de actores que a veces no la misma academia, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, esos modelos son precisamente de fuerza y de cohesión, porque con eso sabemos que podemos alcanzar a través de la cohesión territorial también mejores y mayores niveles de desarrollo local, ¿no? Y eso, pues, en cuanto a la resiliencia, creo que va de la mano. A veces no lo discutimos suficiente, pero la resiliencia no es un concepto per se, ¿no? Como sabemos, es un concepto ahí de por sí, sí mismo articulador, y creo que la paradiplomacia tiene que hacer énfasis no solo en los estudios, sino que en las prácticas a través de los ejemplos que tenemos en muchas ciudades de cómo esta articulación territorial utiliza, ¿no? estos elementos. Hablaban de conectividad. Yo creo que esta parte de la conectividad, el uso de las tecnologías, ya lo mencionamos, ¿no? Pero es también un elemento esencial. Ya estamos cada vez más, ¿no? Viviendo con y a contacto con tecnología. Sabemos que en zonas remotas de varias regiones de Latinoamérica eso todavía sigue siendo un gran problema, en particular en las comunidades indígenas y las comunidades que no tienen acceso a nada, básicamente. Pero ese asunto de cómo llegamos, ¿no? También a promover esos tipos de vinculación para la resiliencia es un debate abierto. Entonces me parece que es crítico que la paradiplomacia también vea y vuelta de la mirada a otro lado también, es decir, no solo a estas estructuras, ¿no? Contingentes que conocemos, sino que al tema de las desigualdades, ¿no? Meterse a ver cómo estas brechas de desigualdad a través de la resiliencia, porque la duda que hay es si la resiliencia, perdón si soy crítico y pongo la provocación en la mesa, pero la resiliencia es un multiplicador también. Si no está bien hecho, es un multiplicador de desigualdades, no lo es, no reduce brecha. Entonces, tenemos que estar muy cuidadosos de cómo lo hacemos a través de elementos de planeación concreta, ¿no? Eso es muy importante. Hablaba yo del caso, ¿no? De cambio climático, que conozco bien, de mala adaptación, pues es eso. Todo el mundo habla de adaptación al cambio climático, pero lo estamos haciendo muy mal. Los reportes mundiales están diciendo que no estamos haciendo adaptación y que no nos estamos enfrentando a los grandes desafíos ambientales. Y lo mismo va, y lo vamos a ver, creo yo, hacia el tema de la resiliencia. Espero que no, pero ya veo por ahí desafortunadamente algunos, ¿no? Pequeños semáforos y ¿cómo se llama? Y señales de alarma en ese sentido. Entonces, va por ahí, va. El otro aspecto crítico, ya lo mencionaron, pero creo que nunca sobra repetirlo, es precisamente, ¿no? Este tema de la inteligencia territorial a través es un concepto también muy sofisticado, pero realmente se me hace sencillo desde el punto de vista de la participación ciudadana al uso y el conocimiento del propio territorio, ¿no? Y cómo esto puede aportar en relación al intercambio, ¿no? Con las autoridades o con estos actores que mencionaba anteriormente, el entender, ¿no? Cómo aplicar este tema de resiliencia. Entonces, creo que hay también ejemplos muy claros que van desde cuestiones muy sencillas, ¿no? Con el uso de teléfono y tecnología, a cosas mucho más articuladas de planeación propia y participación en la planeación, en la determinación de escenarios, ¿no? De riesgo, otro tipo de cosas. Entonces, creo que ese tema de la inteligencia territorial es crucial junto con otros elementos, ¿no? Que estaban mencionando. Y pues sí, yo identifico 3, pueden ser más, pero creo que, digamos, sobre eso se puede también, ¿no? Abundar y discutir, pero básicamente voy por ahí. Muchísimas gracias, Simone, por tu intervención. Vamos a continuar entonces con una pregunta para María del Huerto de Romero, pero evidentemente retoma muchas de las cuestiones que aquí se han mencionado, desde las capacidades, la inteligencia territorial, la conectividad, la importancia que la conectividad tiene para la inteligencia territorial.
nos hemos cansado de decir en estos webinarios que, bueno, evidentemente todos estamos más conectados, que la paradiplomacia incluso se ha fortalecido a través de la disminución de los costos de viajes y la posibilidad de participar activamente de reuniones, actividades de otros gobiernos locales, de otras redes de ciudades, pero al mismo tiempo esto esconde una enorme cantidad de brechas, sobre todo al interior de nuestros municipios de América Latina, en donde sigue siendo un desafío la conectividad individual como la conectividad de la administración pública, ¿no? Entonces, esta discusión sobre la democratización de la paradiplomacia a través del Internet, me parece que esconde muchas cuestiones y al mismo tiempo creo que vale la pena reafirmar lo que vos decías, ¿no? La inteligencia territorial demanda de muy buena conectividad a partir del acceso, ¿no?, a información, nuevas metodologías y aplicar a la planificación de los territorios. Y en este sentido, entonces, los retos de la digitalización están relacionados con el desarrollo de capacidades, la coordinación entre distintos grupos de interés, distintos actores, pero también recibir positivamente muchas veces los aportes de la ciudadanía. Y entonces, María del Huerto, nos gustaría profundizar contigo algunas cuestiones que ya mencionaste, pero que tienen que ver con cómo la paradiplomacia puede contribuir al fortalecimiento de capacidades de los municipios. Me parece que esa es una cuestión fundamental y hemos compartido en la historia varios encuentros conversando sobre estas cuestiones. Cómo la paradiplomacia ayuda a esa coordinación multinivel y a ese diálogo intergubernamental que también es necesario, y cómo la paradiplomacia puede canalizar aportes de la ciudadanía, aportes de la sociedad civil, que de alguna manera también la desafían en generar nuevos espacios de participación, aún en contextos muy complejos como ha sido el de la pandemia. Gracias, Nahuel. Sí, en realidad la pregunta se refiere específicamente a cómo fortalecer, estamos hablando siempre de distintos tipos de capacidades, ¿no? Cuando hablamos de capacidades, coordinación multinivel, canalizar aportes de las ciudades, estamos hablando de cómo fortalecer desde el punto de vista de los gobiernos locales sus diversos tipos de capacidades, ¿no? No solo la capacidad, algo hacía referencia a Elkin también, no solo la capacidad técnica, operativa, de cómo mejorar un servicio, o cómo mejorar una política, o cómo gestionar mejor. Ahí nos estamos refiriendo a capacidades técnico-operativas, que es un componente de las capacidades y que la paradiplomacia puede aportar, pero también a las capacidades políticas de los gobiernos locales. ¿Y a qué me refiero con esto? A sus capacidades de generar una gobernanza democrática local, por un lado, y articularse con los actores del territorio, liderándolo por ser el poder político articulador, y también es la capacidad política de articularse con otros niveles de gobierno, ¿no? Otros niveles de gobierno u otras instancias supramunicipales, ¿no? Cómo coordinar con otros municipios o otros niveles de gobierno. Y una tercera, que yo agregaría acá, capacidad que me parece que es necesario reforzar de los gobiernos locales, son los que se conocen como capacidades exógenas, ¿no? Que algo también se habló acá, que tiene que ver con lo que hablábamos de la autonomía, las normativas, sus competencias, cómo fortalecer todas esas capacidades que a lo mejor no están en 100% definidas por el propio gobierno local, ¿no? Entonces, 3 tipos de capacidades, siempre en el ámbito del gobierno local, que durante la pandemia se reflejaron 2 cosas. Primero, que en gran parte, si no dirían todos los gobiernos locales del mundo con distintos niveles, se han demostrado muy débiles, o por lo menos que requieren ser fortalecidas en sus 3 aspectos. Pero por el otro lado, y paradójicamente, se mostraron como necesarias o como muy indispensables el poseer esas capacidades, esos 3 tipos de capacidades para enfrentar la pandemia. Y por supuesto, van a ser para los escenarios de recuperación. Bueno, ahí en el apoyo, en la contribución a fortalecer las capacidades desde las 3 perspectivas que hablé, la técnica, la política y la exógena, es donde radica el ámbito donde puede trabajar la paradiplomacia. Y yo me quisiera dedicar específicamente o recalcar específicamente dentro de los instrumentos. Sabemos que la paradiplomacia tiene muchos instrumentos que puede utilizar,
Creo que uno de ellos, que es la cooperación entre los gobiernos locales, no es el único, por supuesto, pero tal vez uno podría decir que es el instrumento de la paradiplomacia por excelencia para apoyar este tipo de capacidades de los gobiernos locales. ¿Y cómo? O qué tipo, digamos, cualquier cooperación a nivel de los gobiernos o de los territorios, bueno, eso es otra discusión que no la vamos a entrar ahora, pero cualquier tipo de cooperación, no cualquier tipo de cooperación entre gobiernos o territorios puede fortalecer estas capacidades. Solamente aquella cooperación que se realiza en forma directa, que se realiza considerando que son pares, que sean pares no necesariamente quiere decir que sean iguales, ¿no? Pero sí que entre actores que tienen las mismas responsabilidades o muy similares responsabilidades y competencias y conocen. Entonces, la cooperación horizontal entre pares, ¿a través de qué? Bueno, lo que ya hemos mencionado y se conoce, ¿no? El intercambio de experiencias, pero no solo el intercambio de experiencias, sino creo que algo más allá del intercambio, de la capacitación, que ahora se habla mucho, que es la co-creación de conocimiento aplicado entre los gobiernos locales, el aprendizaje conjunto. Por supuesto, como decía Elkin, y yo comparto eso, sin la idea de replicar exactamente las experiencias, los conocimientos o la co-creación, que luego deberá ser adaptada o localizada, para utilizar un término que se usa mucho ahora, localizada de acuerdo a las especificidades del territorio o de aquellos territorios que tienen necesidades similares. Pero siempre se suele decir que este tipo de cooperación directa a través del aprendizaje, etcétera, ayuda a ¿cómo ayuda a ese fortalecimiento? Bueno, permite acelerar los propios aprendizajes, ¿no? Conociendo otros y adaptándolos, permite disminuir, no evitar, pero sí disminuir las posibilidades de error en la prestación de los servicios o las políticas públicas, y fundamentalmente reduce costos y tiempos, ¿no? Porque al co-crear o al intercambiar, se reduce costo y tiempo a nivel de los gobiernos locales para poder fortalecer sus capacidades, sus políticas y sus servicios públicos. Bueno, este tipo de, esta cooperación o este aporte de la cooperación al fortalecimiento de las capacidades, lo hemos visto durante la pandemia. Hemos visto que se multiplicaron las iniciativas bilaterales, multilaterales, bueno, Octavi lo sabe bien, los que se han establecido a nivel de las redes, pero este diálogo y esta cooperación que se dio y se está dando durante la pandemia en las ciudades, a diferencia de lo que sucede con los estados nacionales, ¿no? Que como sabemos en general han actuado en forma individual, descoordinada y desatentos al diálogo. Todo lo contrario ha sucedido en las ciudades, pero no solo se ha dado, y vuelvo a lo que decía al principio, a nivel de la búsqueda de soluciones técnicas o de gestión ante los diferentes problemas de la pandemia, o cómo articular con el territorio, con otros niveles de gobierno, sino que el diálogo también fue político, ¿no? Hubo un diálogo político, y recuerdo ahora, porque, bueno, es una cosa muy reciente y me parece interesante traerla, todo el debate y el acuerdo que se llegó a nivel de las redes de Mercociudades sobre la patente de las vacunas, ¿no? Que no es poca cosa, es un debate político que, bueno, impensado hasta, yo diría, 2 o 3 años atrás, que las ciudades pudieran fijar una posición, por lo menos en América Latina, frente a un tema donde hay tantos intereses cruzados, y sin embargo se generó un proceso de diálogo, de cooperación, de análisis de los casos de las ciudades de Mercosur, y se llegó a una posición política común, que incluso fue elevada como red a organismos internacionales como la OMC, ¿no? Bueno, todo eso que se ha venido dando hasta ahora, ese aporte que la cooperación como un instrumento de la paradiplomacia puede hacer al fortalecimiento, insisto, en los 3 aspectos: político, operativo y normativo o competencial de las capacidades de los gobiernos locales, seguramente, y ha sido importante durante la pandemia, va a ser muchísimo más importante y mucho más relevante en estos escenarios de recuperación. Como decía al principio, uno de los elementos claves para construir
desde mi perspectiva, ciudades resilientes y recuperarnos mucho mejor es justamente a través de fortalecer los gobiernos locales, ¿no? Y en eso, en sus tres perspectivas, creo que tiene muchísimo que aportar la paradiplomacia, como lo ha demostrado durante la pandemia, y tiene mucho que aportar en los escenarios de recuperación. Gracias. Gracias, María. Y para terminar con esta ronda, le formularé una pregunta a Federico Treuc, que recordemos es miembro del Comité Ejecutivo de REPIT. La pregunta de Federico: los cambios tecnológicos desencadenan nuevos modelos de desarrollo y reorganizan los procesos de toma de decisiones. ¿Cómo estos cambios pueden contribuir al escalamiento de la resiliencia urbana? ¿Realmente las intervenciones actuales en las ciudades se encaminan hacia una recuperación sostenible, inclusiva, o solo persiguen reconstruir el estado ex ante de la pandemia? Bueno, muchas gracias, Paulina. Nosotros le hicimos esta pregunta, una pregunta más o menos similar, ¿no?, respecto a cómo iban a impactar los cambios tecnológicos en los modelos de desarrollo y específicamente en la actividad que paradiplomática. Hace un año y medio, en el Congreso de REPIT que se hizo acá en Córdoba, llegamos a una serie de conclusiones que me parece que también son pertinentes para el caso, respecto a cuáles son los desafíos o cuáles son los ámbitos de este tipo de desafíos en relación a la naturaleza, cómo cambia, ¿no?, la naturaleza de la actividad económica, la disposición geográfica, ¿no?, de la actividad económica, las nuevas formas de regular e implementar políticas de apoyo específico. En este sentido, me parece que la paradiplomacia es un tipo de política mesoeconómica, ¿no?, que busca por ahí proyectar determinados sectores de una economía local, regional, al mundo, al menos desde la perspectiva económica. Me parece que la pandemia, bueno, como ya se ha explicado anteriormente, ¿no?, ha acelerado las transformaciones que venían ocurriendo en el sistema internacional, de manera que las tecnologías, ¿no?, o las nuevas tecnologías que emergen, ¿no?, a partir de la cuarta revolución industrial o del paradigma 4.0, ya sabíamos que existían, ¿no? Lo que se transforma es la masificación de su uso. Es decir, nosotros sabíamos que la tecnología 4.0 iba a cambiar la forma de producir, de distribuir, de consumir bienes, ¿no?, que iban a destruir y crear nuevos empleos, ¿no?, que iban a emerger nuevos sectores en la economía mundial, pero ese horizonte que estaba a un par de años, a 4 o 5 años, de pronto se volvió en meses, en semanas, ¿no? Entonces, por lo tanto, el tiempo de adaptarse a estas nuevas condiciones ya se volvía otro factor apremiante, ¿no?, es otra variable, ¿no?, que había que entender como un desafío. Si nos ponemos a ver, la revolución en tecnologías de la información y la comunicación, ¿no?, dio paso a un modelo de producción flexible que puso en escena a las ciudades, a las regiones como actores protagónicos en el escenario internacional, que proyectó una economía mucho más transnacionalizada, con mayor conectividad, ¿no?, con un incremento extraordinario de los flujos de comercio, de inversión, con la emergencia de las cadenas de valor. Hoy estamos ante una transformación en donde las tecnologías 4.0, que se incorporan a los procesos productivos, ¿no?, que se incorporan a la economía, ¿no?, tiende a expandir, por ejemplo, ¿no?, geográficamente los servicios, pero tiende a localizar la producción de manufacturas a través de los procesos de reshoring o nearshoring. La explosión del comercio digital, ¿no?, generó también un caos muy grande o una implosión de lo que serían los centros comerciales tradicionales, contribuyendo a otro proceso vinculado a la cuestión urbanística, como es el caso de la migración inversa, ¿no? Hay una desconcentración, ¿no?, hacia ciudades y pueblos cercanos, pero más alejados. Entonces, en este caso, no quiero entrar mucho en detalle, ¿no?, con estas cuestiones, pero me parece que hay un cambio, hay un nuevo cambio en la disposición geográfica de las actividades, en las regulaciones y las políticas necesarias, que todavía, digamos, son realmente una incógnita. No sabemos cuáles van a ser esas políticas necesarias, pertinentes, ¿no?, y no sabemos también cuál va a ser la disposición geográfica de la actividad económica.
Pero aquí el punto interesante es que lo más preocupante es que cuando descubramos cuál es esa incógnita, no nos vamos a encontrar con un escenario, ¿no?, consolidado o con un patrón consolidado que se va a extender en el largo plazo. Yo creo que vamos a tener un escenario, ¿no?, mucho más dinámico en materia de regulaciones, y vamos a tener un escenario mucho más dinámico en materia de disposición geográfica de la actividad económica. Entonces, ahora lo vinculo con el tema de la paradiplomacia, ¿no? Y en general con las gestiones locales y regionales, si realmente tienen la capacidad, ¿no?, de alguna adaptación rápida a ese contexto o ese escenario que es cada vez más dinámico. Y yendo de manera específica a la paradiplomacia, ¿no?, es actualmente, ¿no?, la promoción comercial, la atracción de inversión extranjera directa, ¿no?, que han sido los pilares tradicionales de la paradiplomacia económica, ¿no?, son las políticas más pertinentes para integrar una economía local al mundo, o ahora el perfil de la paradiplomacia económica tiene que tomar otro rumbo, como por ejemplo una proyección más asociada al intercambio de conocimientos, a la vinculación de los ecosistemas de innovación regional y local, ¿no?, a trabajar con los emprendimientos, a la promoción de exportación de servicios. Entonces, en este punto, los modelos de desarrollo son dinámicos, ¿no?, y por lo tanto también las operaciones que configuran a la economía mundial, el comercio y la inversión, también sufren modificaciones, ¿no?, y por lo tanto van a sufrir modificaciones las formas en que las sociedades procuran bienestar y desarrollo. Entonces yo creo, verdaderamente, respondiendo ya de manera puntual a la pregunta, que hay una transformación y que nos dirigimos hacia modelos que son más inclusivos, más sostenibles, y que de algún modo la pandemia puede funcionar como un catalizador o como un shock por ahí que despierta algún instinto evolutivo en la sociedad, ¿no? Pero yo creo que no va a ser un trayecto sencillo, ¿no? Me parece que tampoco tiene que ver solo con una cuestión motivacional de las autoridades, de las comunidades locales y regionales. Y acá ya, bueno, hago una aclaración, si bien depende por ahí de muchas situaciones específicas, pero hay un montón de tensiones que no están resueltas, ¿no?, del paso de un modelo de producción fordista al modelo de producción flexible. Y ahora entrando a un modelo 4.0, ¿no?, van a volver a cambiar la distribución de los intereses, lo que se denomina el rescalamiento de los intereses, ¿no?, en las comunidades locales y regionales. Pero ¿cuáles van a ser las preferencias de regulación? Se van a generar nuevas coaliciones, van a emerger nuevos espacios de poder, ¿no?, y quizás sean mucho más atomizados de lo que es hoy. Entonces, yo creo, y para concluir, me parece que los desafíos o el rumbo hacia dónde debemos ir está más o menos claro. Me parece que es más importante aún, o la problemática a la que nos enfrentamos, es el desafío de resolver el cómo. Y acá, yo sinceramente, se me parece que en ese cómo, bueno, se requiere un trabajo de diálogo, ¿no?, bien participativo, ¿no?, que sea inclusivo, no solamente a nivel local, regional, también nacional, a nivel de gobernanza transnacional, es algo sistémico, pero me parece también que cumple un rol fundamental la formación de profesionales, ¿no?, que puedan tener la capacidad, ¿no?, de integrar saberes, ¿no?, de construir perspectivas más complejas para entender una realidad que es dinámica, que es cada vez más compleja, por supuesto, ¿no?, y que de algún modo tienen que construir soluciones para ese tipo de desafíos o estar a la altura de ese tipo de desafíos. Por lo menos es uno de los objetivos base, ¿no?, de poder acompañar esas transformaciones, ¿no?, y generar mayor bienestar que perjuicios. Muchísimas gracias, Federico, por esta última reflexión tan interesante, tomando en cuenta tantas variables, tan sistémica. Realmente, bueno, en primer lugar queremos decir que con Paulina estamos sumamente contentos con este webinario. Hemos logrado abarcar un tema que era difícil, complejo, desde sus múltiples ángulos, de una manera muy llana y muy práctica, que es lo que buscamos en este webinario. También tenemos el compromiso de no extendernos mucho con el tiempo, con lo cual
digamos, en esta oportunidad quizás las preguntas que han surgido desde el público las vamos a canalizar de manera bilateral, pero tenemos como dos preguntas, dos disparadores que queremos hacerles a todos ustedes, comenzando por Elkin, para que nos den sus reflexiones, pero es un mensaje de cierre que creemos que se vinculan con los distintos temas que han abordado en el día de hoy y que nos llevan a una reflexión un poquito más amplia, pero que va a ser oportuna como hoja de ruta para nosotros seguir trabajando en estas líneas de investigación, con nuestros grupos de investigación y en el marco de este proyecto, ¿no? Se mencionaron algunas cuestiones que tienen que ver con disminuir el malestar social y de alguna forma, bueno, combatir esa cultura de privilegio de la que nos habla la secretaria ejecutiva de la CEPAL, ¿no? En el contexto de, bueno, de las 4C que está proponiendo ONU Hábitat para América Latina: casa, cuidado, conectividad y comunidad, 4 elementos fundamentales que se han visto desafiados en la pandemia desde sus diferentes ángulos, y en este sentido, entonces, bueno, ¿qué tipo de cooperación, qué tipo de paradiplomacia necesitamos para ampliar el derecho a la ciudad y que, sin lugar a dudas, no se vean reflejada lo que se busca en la construcción de estas 4C: casa para todos, cuidados para todos y todas, conectividad y comunidad? Y después un punto especial, porque se han abordado algunas cuestiones económicas. Sabemos y lo reconocemos desde ahora que son dos preguntas gigantescas, pero creo que cada una puede ofrecer una línea interesante de reflexión de cada uno y una de ustedes. ¿Qué beneficios tiene para la recuperación post-COVID el desarrollo de las redes de ciudades? Queremos que nos quede en claro dónde está ese valor agregado como último mensaje y que consideramos sumamente oportuno para seguir trabajando en este proyecto que estamos implementando con múltiples actores de la Unión Europea y de América Latina. Elkin, dos preguntas desafiantes. Vamos a complejizarlo más, tenemos poco tiempo, pero te damos la palabra. Preguntas del millón. Y por supuesto queda uno con la tranquilidad de que como es tan grande, uno puede contribuir con una partecita, con 2 centavos. Entonces aquí van mis 2 centavos. Uno, creo que es importante reivindicar las agendas globales, Agenda 2030, perdón, ¿me están oyendo bien? Sí, Agenda 2030 sí. Y la nueva Agenda Urbana. Y déjenme aprovechar para transmitir un mensaje. El año entrante vamos a tener Quito +5, vamos a revisar la nueva Agenda Urbana. Cuando digo vamos, no es la ONU, son todos los actores de la diplomacia y de la paradiplomacia y del polilateralismo. Entonces también quiero decir que esto nos abre una ventana de oportunidad para que muchos de los planteamientos que se están haciendo acá y que ustedes están liderando a través de este proyecto puedan llegar a incentivar, a nutrir ese debate. Ese para mí es un punto importante y nos permite también tener como, digámoslo así, una ventana, un horizonte allá al frente para que todo este planteamiento pueda incidir. Ahora, esa nueva agenda urbana que está a 20.000 pies de altura para seguir aterrizando en lo local, para seguir aterrizando a las circunstancias actuales de la región y utilizando de la mejor manera las oportunidades que brinda la paradiplomacia, yo diría que nos puede contribuir en América Latina y el Caribe en al menos 3 perspectivas. La primera, la paradiplomacia tiene muchas diferencias con la diplomacia y muchas similitudes. Yo quiero ver una inicial. La diplomacia histórica desarrolló incluso hasta una forma de conversación específica. Digamos que no necesariamente le llegaba a todo el mundo, necesaria por los protocolos, por las formas de negociación, digamos por los textos y las doctrinas que la soportaban y de alguna manera alejaron ese mundo diplomático de la sociedad. Pero curiosamente y paradójicamente al alejarlo lo vuelve aspiracional, que esa es la parte, digamos, que se vuelve también interesante. La paradiplomacia que nace de las ciudades, que nace más cercana al ciudadano, yo creo que tiene ahí un espacio muy importante, nos tiene que ayudar, esperamos que nos ayude muchísimo más a facilitar la conversación con el ciudadano, con la ciudadana, a facilitar el diálogo de saberes, y ese diálogo de saberes que incluya los saberes
técnicos, científicos, rigurosos, que podemos estar expresando acá, con saberes vernaculares, populares, con saberes originarios, con saberes tradicionales. Y yo creo que ahí la paradiplomacia puede hacer una diferencia muy grande, porque nos puede ayudar a que todo esto no sea simplemente una conversación de una élite de expertas y expertos, sino que le llegue a la gente del barrio, a las comunidades. Y creo que ahí hay, de nuevo, una de las tareas más importantes y de las mayores contribuciones, porque en el momento actual, en el mundo actual, con la conectividad que tenemos, en el mundo del TikTok, y yo creo que ya no estoy en el último, sino que hay otras plataformas más allá del TikTok. En ese mundo necesitamos también meternos allá, y la paradiplomacia nos puede ayudar, porque una alcaldesa y un alcalde sí tienen una diferencia con una líder institucional, político, nacional, y es que tienen la obligatoriedad de hablarle a las ciudadanas y a los ciudadanos en lenguajes comunes, conocidos. Y yo creo que eso parece, por un lado, obvio, que parece tal vez inocente, es absolutamente poderoso, porque se trata de verdad de democratizar los planteamientos, que la paradiplomacia nos ayude a democratizar de verdad planteamientos importantes para, en este caso, la recuperación post-pandemia. Hay un segundo comentario, y y me encantó escuchar, Simone, gracias por tu punto sobre, atención, que no basta con decir que me estoy adaptando. Yo lo diría en estos términos. No basta para que ocurran los ODS, no basta que en mi PowerPoint yo utilice los cuadritos de colores, que además son espectaculares, o que yo me ponga la ruedita. No basta con eso. Necesitamos avanzar muchísimo más en impacto. La palabra clave es impacto. Creo que hemos avanzado mucho, hay mucho para avanzar en mejores metodologías, mejores modelos, para de verdad conocer el impacto de lo que discutimos, de lo que diseñamos y de lo que implementamos. Y no con una perspectiva fiscalizadora de fue bueno o malo, sino con una perspectiva permanente de co-creación y de aprendizaje. Porque eso nos deja también como corolario, creo yo, aspiro yo, la pandemia, y es que la incertidumbre no es algo que está ya exógeno. La incertidumbre es algo en lo que es un contexto en el que estamos permanentemente avanzando. Estamos rodeados de incertidumbre, y frente a la incertidumbre, nada mejor que la innovación y que empezar a de verdad medir los impactos. Creo que esa medición de impacto nos puede ayudar en muchos ámbitos a acercar más los planteamientos, digamos, a 30,000 pies de alturas de nuestras agendas globales, de nuestras metodologías científicas rigurosas, a de verdad, digamos, la prueba de fuego no es el escrutinio, pero la prueba de fuego de la realidad, y sobre todo a poder avanzar. Cuando uno mira en el sector privado, los emprendedores, lo que siempre le dicen a uno en los textos es: el que avanza es el que más errores ha cometido. En el sector público no tenemos necesariamente esa perspectiva, al contrario, la gente que comete errores se los cobramos muy duro, digamos, socialmente. Entonces yo creo que hay también un punto muy importante. Y mi último comentario, María, tú lo pusiste claramente, por supuesto que en términos de realidad y de realismo necesitamos más recursos, y estamos en un momento complejo, pero hay buenas noticias. Si logramos trabajar mejor con todas estas herramientas, hay la posibilidad de generar una mayor convergencia de recursos hacia la región, y no solamente convergencia de recursos como de manera tradicional o siguiendo las mismas asimetrías, sino que, por supuesto, de una manera muchísimo mejor distribuida. Yo creo que lo que ha planteado Federico al final nos dice algo muy importante. Ojalá que todos esos recursos puedan llegar a consolidar ese esquema donde vamos a tener una gran cantidad de coaliciones distribuidas
en todo el territorio, en toda la geografía, por supuesto atendiendo a lógicas locales, históricas, sociológicas, por supuesto geográficas, específicas, pero que allí se pueda dar, digamos, toda esa generación de valor social, económico, acorde con lo que se puede desarrollar allí en el contexto, por supuesto, global de reorganización de las cadenas de valor. Ese punto de recursos creo yo que se nos puede presentar con muchísimas oportunidades y la paradiplomacia en ello nos puede ayudar muchísimo. Eso es lo que nosotros vemos desde, o lo que yo estoy viendo en este momento para la región. Gracias, Nahuel. Encantado, por supuesto, de este debate y esta conversación. Muchísimas gracias, Elkin, por estas reflexiones finales. Le doy la palabra a Octaví de la Varga de Metrópolis y también te excuso, Octaví, sé que tienes en breve otra reunión, así que escuchamos tus reflexiones y después continuamos con el cierre de los colegas. Gracias. Ya, tenía el micrófono apagado. Me digo que muchísimas gracias, es un placer estar en este debate con perspectivas y complementarias y que también demuestra, yo creo, uno de los elementos de actualidad de la nueva agenda urbana, ¿no? Que se planteaba en la nueva agenda urbana, que era esta mirada holística a la construcción de la ciudad, ¿no? A no trabajar en silos. Y yo creo que este es un modelo de trabajo en el que la paradiplomacia puede aportar muchísimo, ¿no? De hecho, recupero lo que decía Maya al principio, ¿no? Que durante mucho tiempo los gobiernos locales estaban en esa, sobre todo la paradiplomacia, estaba mucho en a Sit at the Global Table, ¿no? Esa campaña que desde el programa ALAS era queremos una silla en la mesa, pero bueno, yo creo que la silla no es suficiente, ¿no? Donde tienes que estar es, como decía Maya también, en la creación de las agendas, ¿no? En marcar esas agendas y poder dar forma a esas agendas. Y en ese debate ha sido muy interesante, yo creo, la evolución. La pandemia lo ha puesto de manifiesto que hasta ahora siempre estamos el movimiento, ¿no? De gobiernos locales, las redes de gobiernos locales, ejerciendo esa paradiplomacia diciendo, no, esto es exclusivo nuestro y intentando diferenciarnos de la sociedad civil organizada, de las comunidades, de la ciudadanía, que incluso muchas veces desconfiaban de esta paradiplomacia de nosotros, ¿no? Lo que estamos viendo es cómo ha de haber un trabajo articulador, yo creo que va un poco en la línea, creo que es en la línea de lo que tú comentabas también, Elkin, ¿no? De articulación con la sociedad civil organizada, con la ciudadanía, para que realmente estas agendas locales, estas agendas urbanas puedan tener un pacto transformador, ¿no? En el propio territorio, pero también en dar forma a esas agendas globales. Creo que hemos aprendido también que hay tres elementos de la paradiplomacia que tenemos que hacer que sean coherentes y vayan de la mano y que vayan en paralelo siempre, pero de la mano, que es, por una parte, el conocimiento, ¿no? La co-creación de conocimiento, las políticas, lo que llaman el policy making, ¿no? Y el otro elemento es la agenda. Y los tres tienen que ir de la mano, ¿no? La construcción de una agenda no local, pero que también es global. Y muchas veces yo creo que desde la paradiplomacia lo hemos trabajado por separado, ¿no? Por una parte hemos trabajado en la cuestión de conocimiento, por otra parte la cuestión de políticas y por otra parte las agendas, ¿no? Y cada vez más tienen que ir de la mano y ser coherentes. Y hay un elemento que no es respuesta, pero yo creo que es uno de los retos también de la paradiplomacia. Puede ayudar a canalizar, se ha hablado mucho, ¿no? Del descontento social, que es un descontento social muchas veces, sobre todo urbano, y que ya venía de antes de la pandemia. Si os fijáis un poco, en todas las ciudades, yo digo, muchas ciudades del mundo, por razones diferentes, muchas veces, y no voy a entrar ahora a valorarlas, pero desde Hong Kong a Teherán, a Ramallah, a Barcelona, a París, a Santiago de Chile, a Bogotá, en Estados Unidos, por razones muy diversas, la ciudadanía, hay un cansancio y una rabia de la ciudadanía hacia lo público y una falta de legitimidad de lo público, ¿no? Y la paradiplomacia, desde la construcción local, desde el diálogo con las organizaciones de base de la ciudadanía, puede ayudar a articular un nuevo tipo de ciudadanía, de racionamiento y también de agenda, ¿no? Y que contribuya a poner en valor lo público local, que es uno de los elementos que hemos visto que durante mucho tiempo, ya con la crisis económica y financiera y social del 2007, donde ha habido un desmantelamiento de lo público, donde ha habido un coste muy elevado para los gobiernos locales, que han tenido que asumir más prestaciones y servicios con menos recursos, yo creo que ahí es uno de los retos, ¿no? Que la paradiplomacia puede jugar. Muchísimas gracias, Octaví, por esta reflexión final. Seguimos en carrera para llegar a tiempo. Le damos la palabra al profesor Simone Lucatello. Disculpad que os tengo que dejar, pero bueno, un gusto haber estado con vosotros esta tarde. Chao. Chao. Mucho gusto, gracias. Sí, Nahuel. Bueno, estaba yo pensando ahora justo, ¿no? Cómo
articular, digamos, este cierre en torno a algún lema, alguna idea que pueda, ¿no? Ayudar a que también la paradiplomacia se apropie tal vez, ¿no? De algunas nuevas, si quieres, visiones, ¿no? Y de innovación en torno a cómo enfrentar todos estos retos. Tal vez me voy a quedar un poco corto de fantasía, pero yo sigo pensando que esta idea, ¿no? Que se utilizó de principio universal en torno al tema de no dejar nadie atrás, aunque sé que es mucho de la Agenda 2030, creo que tiene, ¿no? Una dimensión que puede tocar a todas las esferas y los temas que estamos tocando ahora. Entonces, por un lado, creo que es este asunto, ¿no? Fundamental y crucial de la replicación de siempre la desigualdad tiene que pararse de alguna manera. Entonces, esa idea, ¿no? También desde la paradiplomacia, repito, de apropiarse de formas de incidencia para hacer que estos gaps se reduzcan, me parece importante. Entonces, no dejar nadie atrás, creo que resume todavía una parte ahí. Luego, fíjate, hay otro tema que yo estaba escuchando, no lo hemos mencionado, pero creo que la pandemia lo ha dejado muy, muy evidente, pero eso es este tema de la transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Lo sabemos, no es ya solamente un tema de sociedad civil, sino que todos, ¿no? A nivel de los derechos de la ciudad en general, pero de los derechos que queremos como ciudadanos en un contexto donde vivimos, tiene que ver con cada vez más demandas de transparencia, ¿no? Y eso no es solamente para saber el recurso que se está utilizando, sino que tiene que ver con nuestra propia forma de organización social a nivel de barrio, a nivel territorial. No sabemos a veces muchas cosas, entonces tenemos que ir a recurrir a los que votamos, ¿no? Como a nuestros representantes locales, para que ellos, pues, de alguna manera hagan ese esfuerzo de comunicar, más allá del eslogan político, cuál es, ¿no? El tema de por dónde vamos con la información que tenemos a disposición. Pongo un ejemplo otra vez, no muy tonto, pero si quiere la cuestión de los recursos del agua, la construcción de edificios que ya no permite tener sustentabilidad y crecimiento ordenado en las ciudades. Ese es un problema enorme. Y los permisos de construcción y la corrupción, todas esas cuestiones que sabemos que son estructurales de los sistemas y que permean también, desafortunadamente, a niveles muy, muy locales, ¿no? Por diferentes formas. Entonces, me parece que ese es otro tema que tenemos que analizar de manera muy, muy importante, ¿no? Cómo la paradiplomacia ayuda a crear una agenda de incidencia de transparencia, ¿no? O complementa estos esfuerzos que decíamos de articulación hacia la propia transparencia, porque sabemos que la transparencia mejora, ¿no? Los derechos de las personas y hace que tengamos más accesibilidad a muchos elementos del entorno. Entonces, yo estaba pensando en estas dos cosas. Digo, hay más, pero para no ser general demasiado, ¿no? Y no repetir, creo que podrían ser dos pequeños elementos, granitos de arena, como decían inicialmente. Claro que sí, Simone, nos quedamos con estas dos ideas fuerzas que nos compartes en este último tramo. Y le pedimos también a María del Huerto entonces su reflexión y excuso también a mi colega Paulina Astroza, que por motivos temporales se ha caído de la comunicación. Veremos si logra incorporarse para el cierre y si no, procedemos al cierre con quienes estamos todavía en pantalla. Por favor, María del Huerto. Bueno, yo quisiera cerrar respondiendo a una de las preguntas que hiciste, Nahuel. Vos preguntabas qué tipo de cooperación para alcanzar las 4C, ¿no? Las 4C eran. Y bueno, algo ya dije, me gustaría completarla y caracterizarla con cuatro rasgos que para mí tendría que tener esa cooperación para alcanzar las 4C. Primero, horizontal, ya lo habíamos hablado, ¿no? Sobre la base, también lo dijo Elkin, una cooperación horizontal basada en el aprendizaje y la co-creación. También una cooperación que tenga muchos sentidos, ¿no? O incorporar cooperaciones en distintos sentidos, no norte-sur, sur-sur y rescato el sur-sur, e incluso sur-norte, ¿no? Cooperación que pueda reconocer distintos canales de sus flujos. En tercer lugar, una cooperación que creo tiene que ser técnica, también política, pero de cualquier manera técnico-política, que tiene que estar profesionalizada, ¿no? Tampoco hemos hablado mucho de eso aquí, ¿no? Avanzar hacia la profesionalización de la cooperación y, por supuesto, de la paradiplomacia también. Es decir, política técnica profesionalizada, planificada, anclada en las prioridades del territorio y con impacto, como decía Elkin, ¿no? Y finalmente, una cuarta característica que yo le pondría a este tipo de cooperación para alcanzar las 4C, de la cual por cuestiones de tiempo no me pude detener, que es una cooperación con enfoque territorial, ¿no? En la cual participe el gobierno local como articulador, como
como autoridad política, pero en articulación con todos los actores del territorio, públicos, privados, la academia, etcétera. Todos tienen algo para aportar a los procesos y las prácticas de cooperación, pero no solo los actores del territorio, sino también aquellos otros actores que no son del territorio, pero actúan en él, ¿no? Hablamos de otros niveles de gobierno, organismos internacionales, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué cooperación? Horizontal, territorial, con múltiples sentidos, política, técnica y profesionalizada. Yo caracterizaría así un poco la respuesta. Gracias. Muchísimas gracias, María del Huerto. Excelente síntesis también. Federico. Bueno, básicamente realmente hay un montón de desafíos y condensarlos por ahí en poco tiempo es complicado, pero me parece que viendo desde una perspectiva un poco más general, creo que el gran desafío acá es la capacidad de adaptación a las nuevas condiciones, cierta flexibilidad también para llevar adelante, ¿no? Nuevas formas de cooperación, independientemente, digamos, de cuáles sean. En este sentido, ¿no? Me parece que el gran desafío también que tiene la paradiplomacia es asumir el protagonismo que tiene, ¿no? Sobre la centralidad, ¿no? Para este tipo de transformaciones. Entonces, eso involucra, ¿no? ¿Cómo podríamos decir? Una mayor necesidad de voluntad política, ¿no? Eso involucra, digamos, que los líderes políticos tengan mayor involucramiento en este tipo de agendas que, como bien sabemos, muchas veces operan o se trabajan en segundas y terceras líneas. Yo estoy convencido de que si esa voluntad política existe de manera mucho más manifiesta, ¿no? Las problemáticas de financiamiento se resolverían mucho más fácil. Entonces, y para que eso exista también hace falta un mayor entendimiento, ¿no? Por parte de toda la sociedad acerca de cuáles son esos desafíos. Ahí lo que estaba hablando recién Elkin, ¿no? Me llamó la atención respecto a la comunicación que tienen que tener los gobiernos, ¿no? Para con los distintos actores de la sociedad. Fernando Enrique Cardoso decía que gobernar es explicar, explicar y explicar, ¿no? Entonces, me parece también un aspecto muy importante del entendimiento que tengan, ¿no? Los líderes locales, ¿no? Para poder transmitir sobre esas visiones. Entonces, yo creo que en términos generales es la adaptación, la flexibilidad a las condiciones, pero también un involucramiento más activo, ¿no? De la cuestión política, ¿no? De que lo vean, ¿no? Como algo trascendental. Y eso sin duda es que es un gran desafío, que es un desafío de magnitud. Así que bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Federico. Bueno, es la primera vez que hemos incumplido en el tiempo, pero el diálogo creo que ha sido riquísimo y nos ha brindado múltiples aristas de intervención, de análisis, de estudio. Quiero también, en nombre de mi colega Paulina Astroza, que no ha podido reconectarse, saludarlos y agradecerles a todos su participación. Y me quedo con algunas cuestiones que me parecen fundamentales, que son 3 ideas que se han reafirmado a lo largo de este webinario. La primera es la paradiplomacia como forma de diálogo, y creo que eso, desde las distintas aristas, desde las distintas experiencias, todos y todas han convenido en que la paradiplomacia es una forma de dialogar, entre iguales y también con otros actores de la sociedad. La paradiplomacia canaliza nuevos liderazgos, otros liderazgos que tienen otros niveles de impacto, y esto me parece que es muy importante, pensar en que tenemos realmente liderazgos públicos y que en los liderazgos públicos no solo hace referencia a las autoridades que actualmente gobiernan el territorio, sino a los múltiples actores de la sociedad civil que forman parte del entramado de cada una de nuestras ciudades. Y una cuestión que me parece que vale la pena reflexionar, que tiene que ver un poco con la velocidad de este liderazgo, ¿no? Y con la velocidad en la generación de respuestas, en adaptar agendas, en localizar agendas, que me parece que se han planteado algunas críticas, algunas observaciones, que es importante recoger el guante para ver de qué manera se puede también eficientizar, ¿no? Este tipo de mecanismos de diálogo que propone la paradiplomacia. Así que, sin más, muchísimas gracias a todos y todas
su participación. Muchísimas gracias a quienes nos han seguido por los distintos canales de comunicación, YouTube, Facebook, de las distintas instituciones que estamos involucradas en este proyecto. Y para el próximo jueves vamos a tener una dinámica especial porque es justamente el último encuentro de este ciclo que hemos organizado con Paulina, así que en las anteriores ediciones siempre mencionaba quiénes nos van a acompañar en los debates. Para la próxima edición no voy a mencionar quién es el público que nos va a acompañar, pero sí les voy a decir que va a ser bajo una dinámica distinta a la que hemos estado trabajando en los anteriores encuentros. Así que sin más, muchísimas gracias a todos y todas y nos mantenemos en comunicación. Muchas gracias. Gracias.